En la década de entre 1960 y 1970, México experimentó un crecimiento económico y social sin precedentes. Sin embargo, en el mismo periodo comenzó a gestarse un problema que cambiaría la historia del país: el narcotráfico. Desde la década de 1960 se han conformado, expandido e incluso desaparecido diversos cárteles en México que controlan el mercado, los cuales se han mantenido una abierta disputa por el territorio nacional para poder expandir su producto a diferentes países. En estas décadas comenzaron a surgir los primeros narcotraficantes mexicanos. Estos hombres, como Pedro Avilés y Miguel Ángel Félix Gallardo, se han convertido en figuras legendarias en el mundo del narcotráfico. Pedro Avilés, o también apodado el León de la Sierra, fue el primer narcotraficante mexicano que logró llevar su actividad ilícita a otros países. Pedro Avilés fue asesinado en el lugar conocido como La I por Atoyac de Álvarez Guerrero. Se encontraba en camino al poblado Tecpan, en Galena, Guerrero. El Cártel de Guadalajara fue la primera organización criminal dedicada exclusivamente al narcotráfico, formada en 1978 por Miguel Ángel Félix Gallardo, alias el Jefe de Jefes, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, con el objetivo de transportar opio, marihuana y posteriormente cocaína hacia los Estados Unidos. Su territorio constaba de Chihuahua, Jalisco y Sonora. Sus aliados fueron el Cártel de Medellín, el Cártel de Cali, Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana, Cártel de Sinaloa, los Ramón Mata, los Ballesteros, el Cártel del Norte del Valle. Sus únicos enemigos fueron el Cártel del Golfo y la DEA. Sus actividades ilícitas fueron el homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero. Este cártel operó entre los años de 1978 a 1989. Félix Gallardo fue el precursor de formar un solo cartel hegemónico para así poder llevar marihuana y opio hacia los Estados Unidos de manera más eficiente y beneficiosa para todos los traficantes mexicanos del momento. Es decir, formó un monopolio del tráfico. Para ello reunió a las principales cabecillas de cada plaza. Realizaron un pacto y durante un periodo controlaron el precio de los narcóticos, además de que evitaron disputas y competencias entre ellos. En la década de 1980, el narcotráfico en México experimentó una expansión explosiva. Los cárteles de la droga se convirtieron en empresas multinacionales con unas redes de distribución por todo el mundo. La expansión del narcotráfico en México fue alimentada por la demanda de drogas en los Estados Unidos y en la Unión Europea. En la década de 1980, el narcotráfico en México experimentó una serie de cambios muy significativos. Sin embargo, a medida que avanzó la década, las organizaciones regionales con posiciones más estratégicas se fortalecieron y comenzaron a enfocarse por tratar de mantener el control de sus regiones o por alcanzar el control de toda la organización. Esto llevó a una fragmentación de los grandes grupos criminales y un aumento en la violencia. Además, en este periodo surgió un nuevo producto, la cocaína, la cual sería introducida a México por grupos colombianos a quienes les habían cerrado el paso por las rutas comerciales a través del Golfo de México, fortaleciendo así a los grupos mexicanos que controlaban las rutas estratégicas para acceder a los Estados Unidos. Es muy importante también destacar que la corrupción de instituciones y la debilidad del Estado mexicano
jugaron un papel muy fundamental en el crecimiento y la consolidación del narcotráfico en México durante esta década. El caso de Enrique "El Kiki" Camarena, el agente de la DEA que fue asesinado en México hace casi 40 años. Es como una tormenta que va y que viene. Desde que se tuvo la noticia de su secuestro el día 7 de febrero de 1985, se generó uno de los momentos más delicados en la relación con Estados Unidos. El director de la DEA, Francis Mullen, y el embajador John Gavis exigieron que se buscara con determinación. En ese entonces el presidente Miguel de la Madrid decidió enfrentar el problema con realismo. Sabía que detrás de los reclamos de la DEA y del FBI existía una realidad incuestionable. La corrupción policíaca era un hecho y las sumas millonarias del narcotráfico han creado complicidad y tolerancia en algunas autoridades. Mullen, en una entrevista que tuvo con la cadena ABS, reveló que elementos de la Policía Judicial Federal y de la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, estaban involucrados y daban protección a los secuestradores de la gente de la DEA. En este aspecto ni meter las manos, no solo porque era cierto, sino ya que se ignoraba el nivel que ya había alcanzado la penetración del crimen organizado y particularmente en la DFS, la que por cierto dependía de la gobernación, de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular era Manuel Bartlett. El 25 de febrero el escándalo arreció porque Rafael Caro Quintero, señalado como el responsable y principal sospechoso de lo que pudiera ocurrirle a la gente de la DEA, huyó del país en un avión el cual pudo tomar y hacer despegar porque contaba con credenciales de la DFS. El 4 de marzo se encontraron los cadáveres de Camarena y de Alfredo Zavala, el piloto que lo acompañaba cuando fue privado de su libertad. Derivado de esos hechos fueron detenidos 3 elementos de la Policía de Jalisco y federales. Una de las consecuencias del penoso y trágico episodio es que se daría paso al desmantelamiento de la DFS, una corporación que a esas alturas era un nido de delincuentes, al mando de José Zorrilla Pérez, quien terminaría siendo detenido por el asesinato del periodista Manuel Buendía. En la década de los 2000, el narcotráfico en México se había convertido en una industria cada vez más violenta y fragmentada, ya que los cárteles se dividieron y surgieron nuevos grupos, lo que llevó a una escalada de violencia. Sin embargo, el Cartel de Guadalajara sufrió un duro golpe en 1985, cuando uno de los cofundadores del grupo, Rafael Caro Quintero, fue capturado y posteriormente condenado por la tortura y asesinato del agente estadounidense de la DEA Enrique Camarena. Tras el arresto de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo en abril de 1985 por el asesinato de Camarena, Félix Gallardo mantuvo un perfil bajo. Gallardo decidió entonces dividir el negocio que controlaba, ya que sería más eficiente y menos probable que fuera desmantelado de una sola vez. Félix Gallardo convocó a los principales narcos del país en una de sus casas en la ciudad turística de Acapulco, donde designó las plazas o territorios a diferentes capos. Se les asignó una región específica para traficar drogas a los Estados Unidos y cobrar impuestos a los contrabandistas que deseaban mover mercancía por su territorio. La ruta de Tijuana quedó en manos de sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix. La ruta de Ciudad Juárez estaría en manos de la familia Carrillo Fuentes, encabezada por el sobrino de Ernesto Fonseca Carrillo, Amado Carrillo Fuentes. Miguel Caro Quintero dirigiría el corredor de Sonora, el control del corredor de Matamoros, Tamaulipas, que entonces se convertiría en el Cártel del Golfo, quedaría intacto en manos de Juan García Abrego. Mientras tanto, Joaquín El Chapo Guzmán Loera e Ismael El Mayo Zambada
se harían cargo de las operaciones en la costa del Pacífico, convirtiéndose en el Cártel de Sinaloa. Guzmán y Zambada reincorporaron al veterano Héctor Luis Palma Salazar, conocido como el Güero Palma. Miguel Ángel Félix Gallardo fue arrestado el 8 de abril de 1989 y tras su captura, estos grupos criminales o facciones se enfrentan entre sí por tener el control de las rutas de tráfico, la influencia sobre el gobierno mexicano y en represalias por ofensas y traiciones pasadas. Este conflicto se conoce como la guerra contra las drogas en México. Durante los años 2000, los Zetas trajeron una ola de violencia sin precedentes a México. Esta violencia se caracterizó por su brutalidad y sofisticación y se extendió por todo el país. Algunos de los actos de violencia más notorios cometidos por los Zetas fueron masacres, ya que ellos fueron responsables de varias masacres en diferentes partes del país. Una de las más notorias fue la masacre de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, en la que murieron 72 migrantes centroamericanos. También decapitaciones que utilizaban como una forma de intimidar a sus enemigos y a la población en general. Se reportaron numerosos casos de decapitación en diferentes partes del país. También secuestros, ya que secuestraron a numerosas personas, incluyendo empresarios, políticos y miembros de la sociedad civil. Los utilizaban como una forma de obtener dinero y poder. También otra cosa fueron muchos ataques a la policía y al ejército. En diferentes partes del país estos ataques fueron utilizados como una forma de intimidar a las autoridades y de mantener el control sobre los territorios que dominaban. La violencia de los Zetas tuvo un impacto devastador en la sociedad mexicana. Se estima que entre los años de 2006 y 2012, más de 60,000 personas murieron en México como resultado de la violencia relacionada con el narcotráfico. Además, la violencia de los Zetas provocó la desaparición de numerosas personas y se estima que más de 20,000 personas siguen desaparecidas en México. En resumen, la violencia de los Zetas en México durante los años 2000 fue brutal y sofisticada, y tuvo un impacto devastador en la sociedad mexicana. En conclusión, el narcotráfico que existe en México es un problema complejo y multifacético que requiere una solución integral. Ya es hora de reflexionar sobre nuestras raíces y trabajar juntos para poder construir un futuro más seguro y más próspero para todos.